nunca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió 2 de sus discípulos diciendo, Id a la aldea de enfrente, en la cual como entrareis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo ha menester. Y trajéronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, Os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, Escrito está, Mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Capítulo 18. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia con sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reñían. Mas Jesús, llamándolos, dijo, Dejad los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y preguntóle un príncipe diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, Cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Y los que lo oían dijeron, ¿Y quién podrá ser salvo? Y él les dijo, Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa, padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y Jesús, tomando a los 12, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes, y será escarnecido e injuriado y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Y aconteció que acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle así, y como él llegó, le preguntó diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Capítulo 17. Y a sus discípulos dice, Imposible es que no vengan escándalos. Mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, Pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, Adereza que cene y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid,
siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que, yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y derribóse sobre el rostro a sus pies dándole gracias. Y éste era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y díjole, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni sigáis. Porque como el relámpago relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho y ser reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, y la otra dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿Dónde, Señor? Y él les dijo, Donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Capítulo 16. Y dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿Qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu obligación, y siéntate presto, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, Toma tu obligación, y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles,
¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Y díjoles, Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Capítulo 14. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y respondiendo Jesús habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo, ¿Es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él tomándole le sanó y despidióle. Y respondiendo a ellos dijo, ¿El asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo y no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles, Cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado, y viniendo el que te llamó a ti y a él te diga, Da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniere el que te llamó, te diga, Amigo, sube arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado, Cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa le dijo,
Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces le dijo, Un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, He comprado una hacienda y necesito salir y verla, te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si aún la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena. Fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 13. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No os digo, antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñero, He aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, y andaba agobiada que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, 6 días hay en que es necesario obrar. En estos pues venid y sed curados, y no en día de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios,
mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto, y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer, y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, No os conozco de dónde seáis. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, Dígoos que no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, son postreros los que eran los primeros, y son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decid a aquella zorra, He aquí echo fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí os es dejada vuestra casa desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 12. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras, será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. Así os digo, a éste temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder, o qué hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Y refirióles una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos, Por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo, qué vestiréis. La vida más es que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen cillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer, o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión. Porque estarán de aquí adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2, y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo,
y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis este tiempo? ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que hayas pagado hasta el último maravedí. Capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche y le dirá, Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo qué ponerle delante? Y el de dentro respondiendo dijere, No me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que, aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él? Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, En Beelzebub, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Beelzebub echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Beelzebub, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, Me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, Esta generación mala es, señal busca,
Mas señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación.